buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro del curso de cuidados domiciliarios integrados 2023, en el cual vamos a hablar hoy de las lesiones por dependencia, pero no desde el punto de vista médico, sino desde sus aspectos legales y el control del riesgo, que es el que tenemos que conocer y controlar justamente para poder desempeñarnos como corresponde y acorde, digamos, a lo que nos exige hoy nuestro procedimiento y las normas en general sobre lesiones por presión. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. Me ayudan y me dicen si ven la pantalla completa. Sí, se Que ve. dice Sí, lesiones por dependencia. Sí, ¿Se ve bien? Perfecto. sí, sí. Bueno, vamos a empezar diciendo que vamos a hablar no de lesiones por presión, sino de lesiones por dependencia, porque no se limitan nada más que a las lesiones por presión, sino que tenemos lesiones por humedad, la dermatitis asociada a la incontinencia, los scalp. Son todas lesiones y agravios que se le hacen a la piel por esta dependencia, por el manejo, por las transferencias que se le hacen a los pacientes y que todas confluyen en el riesgo que implica la dependencia. Y justamente es por esto que también durante muchos años se consideró a estas lesiones como parte de lo natural, lo que debe ocurrir, como un problema inherente a la edad avanzada, a la situación de terminalidad, a la inmovilidad. Y esto fue cambiando porque a partir del conocimiento y de que la inevitabilidad de la que se hablaba o que se pensaba que estas lesiones tenían, empiezan a aparecer justamente todos los conceptos contrarios a que son prevenibles en casi la totalidad de los casos, y además porque la acción, el accionar, digamos, de ciertos de centros de salud y quizás la reducción de personal llevó a que se agravaran y que la gente empezara a conocer más del tema y a entender que se podía evitar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Porque justamente además hay un cambio respecto a la mentalidad y a los objetivos de las políticas sanitarias en las que prevalece la seguridad del paciente, donde la OMS se manifiesta diciendo que, bueno, que si bien todas nuestras prácticas obviamente apuntan a la mejoría y al beneficio del paciente, implican un riesgo de daño, y el principal objetivo en nuestros tiempos es no dañar ante todo en nuestra práctica. Entonces, pasamos de que históricamente hasta situaciones de negligencia médica y consecuencias de cualquier tipo de intervenciones se consideraran algo inherente al riesgo de la vida, a el otro extremo donde hay un cuestionamiento constante y muchas veces exagerado de los resultados de nuestras actuaciones, con lo cual también estamos en riesgo los que prestamos asistencia y las instituciones mismas. Entonces esto ya no ocurre más, no existe el entender que es parte de la naturaleza, y aparecen estas exigencias que vamos a tratar de ir conociendo. Para la jurisprudencia, las lesiones por presión o mal denominadas escaras, después vamos a hablar un poquito de eso, no son las definiciones que manejamos nosotros. Para ellos son una evidencia física de negligencia médica, son biomarcadores de maltrato y abuso en los ancianos, porque lo comprenden como un delito de tortura y de otros delitos contra la integridad moral, son actos irresponsables y negligentes, ¿sí? Sostenidos en el tiempo, en prácticas casi completamente desprevenibles. Si ustedes escuchan un poco las publicidades, hablan de fácilmente evitables, que tampoco lo son, y no en todos los casos son evitables. Y si vemos datos en los Estados Unidos del año 2011, por ejemplo, de la totalidad de reportes de lesiones por presión, el 29% se desarrollan en la atención domiciliaria, ¿sí? Y 2 de cada 3 lesiones ocurren en pacientes de más de 70 años, o sea que nuestra población abarca estos dos grandes grupos. Están en internación domiciliaria y tenemos un gran número de pacientes de más de 70 años.
Además, bueno, también es la segunda causa más común de demandas civiles por negligencia médica en los Estados Unidos, y los acuerdos promedio de una demanda civil, ¿sí? No estamos hablando penal, rondan los $250.000 con indemnizaciones que pueden superar hasta los 312 millones de dólares a una institución, por ejemplo. Y un dato preocupante es que favorece a los demandantes hasta casi en el 87% de los casos. Digo, uno escucha todo esto y empieza a asustarse, ¿no? Y empieza a asustarse porque además entiende que, perdón, hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿podemos cerrarlos? Bien, ahí me parece que mejoró. Entendemos que además se están vulnerando estas normas internacionales de justamente a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, donde uno tiene que evitar todo este sufrimiento que le imparte a los pacientes, ¿no? Un paciente que es dependiente, que es frágil y que como consecuencia desarrolla estas lesiones, tiene un dolor insufrible, tiene complicaciones infecciosas locales y sistémicas que lo llevan muchas veces a complicaciones mayores, tiene en muchos casos una exudación con olor permanente proveniente de estas lesiones que afectan profundamente la autoestima del paciente, terminan en una posible institucionalización, sea agudamente o porque la familia no lo puede tener en su domicilio, puede llegar a tener un deterioro orgánico general y hasta obviamente un riesgo elevado de muerte. Entonces, bueno, acá tenemos, y menciono, no las menciono, las cito, ya por el año 1990 teníamos algunas sentencias, casi todas civiles, pero también tenemos sentencias penales, no solamente contra el personal o la institución que ofrece el cuidado y la curación de estas lesiones, sino que también hay algunas sentencias hacia el mismo cuidador, que puede ser el familiar, por no haber cuidado correctamente a su familiar, y hasta considerarse en algunos casos hasta intento de homicidio, si bien no hay, después se esclarece a través del desarrollo del juicio, pero la primera acusación es homicidio, o sea que estamos hablando de cosas muy serias y muy preocupantes. Entonces, ya vemos en los Estados Unidos publicidades en las redes donde bufet de abogados y diferentes, digamos, abogados en distintos ámbitos y en distintos idiomas, porque promocionan, hablamos en castellano, llámenos las 24 horas, donde lo que transmiten es, bueno, si usted tiene un familiar o usted ha sufrido una lesión por presión porque considera que fue mal cuidada, llámenos porque consideramos que podemos hacer un reclamo. Y esto se ve en varias redes y ya abiertamente, y abogados especialmente dedicados a úlceras por presión. Esta es una publicidad real, sacada de las redes, donde ya le ponen como lo que sería acá un 0800, ¿no? Gratis. Así que bueno, creemos que no solamente eso pasa en otros países, sino que nosotros mismos vemos ya en nuestros diarios, bueno, en los diarios no solamente gráficos, sino los virtuales, podemos googlear un poquito y encontramos denuncias donde en cada situación donde hay una denuncia por descuido, está la úlcera por presión o la escara, como se la llama en casi todas las publicaciones, como ven acá, donde aparece, estaba en un estado absoluto de abandono, tenía escaras por todo el cuerpo, y la escara está en todos lados. Cada vez que se habla de abandono de persona, de la mano está la escara, ¿sí? Bien. Para que haya una condena, digamos, de que alguien pueda condenar a alguien o acusar a alguien, ¿qué tiene que haber, no? ¿Qué tiene que probar aquel que demanda? Bueno, primero que hay un deber, que tenemos que cumplir con algo, ¿no? Y que nosotros somos los proveedores de ese deber. Pero además tiene que demostrar que se incumplió con ese deber, que se desvió el estándar de la atención aceptado y que eso termina siendo la causa de la lesión. Entonces uno dice, bueno,
no es fácil demostrar que yo fui el responsable directo de que haya pasado esto, porque además sabemos que son pacientes con múltiples patologías, son pluripatológicos, son avanzados, algunos son realmente paliativos, pero no. La realidad es que este no es un estándar alto para aprobar, al contrario, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos altamente expuestos. ¿Por qué? Porque en realidad hasta las pequeñas omisiones o falta de registro en la historia clínica puede ser motivo de que esa demanda se vaya abultando, ¿sí? Termine siendo significativa y la responsabilidad vaya siendo mayor en nuestro incumplimiento de ese estándar. ¿Por qué? Porque en realidad la medicina es una ciencia inexacta y nosotros sabemos que en general cuando hay una demanda no se centra en el resultado, en la falta de resultado. O sea, quizás no tengamos una pena porque el resultado final de la lesión no fue bueno, sino porque nosotros no pudimos demostrar que hicimos todo lo que correspondía. Entonces, en ese proceso es donde nosotros nos tenemos que detener a cumplir con el paso a paso y con la responsabilidad que nos atañe para cada situación. Esto lo quiero dejar claro, porque la realidad es que, por supuesto, que nuestro objetivo es mejorar en la mayoría de los casos. Después vamos a ver que también eso es importante, ¿no? Comunicarse permanentemente con la familia para definir cuál es el objetivo de nuestro accionar. Si nosotros vamos a un domicilio y sabemos que es un paciente con lesiones avanzadas, porque es un paciente desnutrido, porque tiene una enfermedad de base que lo está llevando a la terminalidad, nosotros tenemos que aclararle a la familia que no vamos a resolver esas lesiones, que no vamos a lograr una mejoría de esa lesión, sino que vamos probablemente a evitar que se compliquen, a controlar los síntomas que le causan dolor, fedor de la lesión, que realmente le causa infecciones. Vamos a controlar todo aquello que haga sufrir al paciente, pero no vamos a poder resolver la herida. Entonces, si es claro el objetivo y es clara la comunicación y el registro es acorde, muy probablemente nadie nos pueda demandar porque la lesión no resultó y no se resolvió. Entonces, importante, no se centran en los resultados, sino en los procesos. Y es ahí donde nosotros tenemos que repasar punto por punto, porque cuando hacemos un recorrido a lo largo de las exigencias que nos merece la situación, hay bastante incumplimiento. Bien, entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se comentan en relación a la documentación de las lesiones por dependencia? Cuando uno entra a estas demandas, las cosas que no se cumplieron son las que en definitiva hablan de una irresponsabilidad o una omisión o un error, y básicamente no lo voy a decir todas, pero son, por ejemplo, falta de políticas o procedimientos obsoletos, falta de registro de la valoración del riesgo inicial, o al revés, se valora el riesgo, pero no se documenta las estrategias que uno pretende con ese paciente y educa en el entorno para que se puedan llevar a cabo esas medidas de prevención. Hay indicaciones incompletas, discontinuas, vencidas, demoras en la entrega de material. Esto miren que no son de nuestro país, son de España, son de Estados Unidos, es como un denominador común a la problemática, por eso insistimos en este tema. Hay discrepancias en la documentación, por ejemplo, no figuran todas las lesiones, no informa en qué ubicación tiene, la indicación que estoy prescribiendo para cuál de ellas es, no hay estadificación correcta, no hay fotografías. Esto lo vamos a hablar también porque muchas veces me ha pasado y he tenido que confrontar con colegas y con compañeros de trabajo donde dicen, bueno, yo no soy fotógrafo, no tengo por qué sacar una foto. Bueno, en realidad tampoco éramos informáticos y tuvimos que volcarnos a una historia clínica electrónica, ¿no? Cuando antes escribíamos en papel. Bueno, esto es parte también de la evolución y sí es una responsabilidad nuestra, de cada uno que asiste al paciente. ¿Por qué? Porque hoy se concluye en todas las guías que el registro fotográfico, aún no siendo de la mejor calidad y no cumpliendo con todas las normas que uno pretende para que esa imagen sea evaluable o comparable o estandarizable,
¿sí? Es importante registrarlo. No es lo mismo entrar a una historia donde por muchos meses no aparece nada y de golpe aparece una lesión por presión grado 4, que ir registrando por qué pudo haber ocurrido esto, ¿no? Este paciente estaba bien, yo lo venía siguiendo, la lesión era un grado 1 o 2, se interna y ahí no sabemos qué pasó y vuelve con este grado. Pero claro, si yo eso no lo dejé previamente establecido, pueden interpretar que esa lesión estuvo desde siempre y se internó porque estaba complicada. Entonces, el registro fotográfico, insisto, es, es una de las herramientas que más nos van a proteger en caso de judicialización. Y sí es responsabilidad de todos. Fundamentalmente en los estudios, en los trabajos, hablan de la enfermería, porque en realidad, como ustedes sabrán, en el resto del mundo, el rol de la curación y de la responsabilidad de las ejecuciones es del enfermero. Entonces recae, y de hecho muchos enfermeros lideran los grupos y los procesos y las normativas de justamente recomendaciones para el abordaje correcto de las úlceras por presión, con lo cual es importante que tomemos las fotografías, que se documenten y que se documente también la resolución. Cuando se termina, cuando se logra el objetivo de curar una herida y se logra, hay que documentarlo, no solamente escribiéndolo, sino con una imagen. Otro punto es la brecha en la documentación, ¿no? Cuando nosotros, a partir de tener un procedimiento que dice que cada 15 días hay que actualizar las indicaciones y las imágenes, y eso se incumple, lamentablemente el tener un procedimiento, lejos de ayudarnos, va a ser en contra nuestro, porque si no existiera nada, quizás no quedaría tan expuesto de que no cumplí con el procedimiento. Entonces, lo que quiero transmitirles es que si hay una iniciativa de todos los equipos de ir todos mejorando esta problemática, no podemos permitir baches que no acompañen a lo que el procedimiento pretende, que es para el paciente y para nuestra protección también, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de estos errores que detectamos, ¿cuáles son las recomendaciones que uno hace para que esas acusaciones sean improbables? O sea, para que nadie nos pueda decir que fui negligente, para que nadie nos pueda decir que fui irresponsable, que no hice todo lo que estaba a mi alcance para poder mejorar, porque en realidad saben que ustedes van a estar expuestos a que quizás yo indique un producto que está en falta, que no me provea la farmacia porque no lo cubre, porque no lo tiene, porque no lo entregaron. Bueno, pero eso son problemáticas que pueden excedernos y que si nosotros demostramos nuestra intención de indicarlo, de cumplirlo, de seguirlo, de ver si hay alguna otra alternativa, no es ya una responsabilidad del profesional que esté incumpliendo. Entonces, ya tener un protocolo para la prevención y el tratamiento de las lesiones por presión, cada centro lo tiene que tener y tiene que obviamente estar alineado con lo que mundialmente y las guías en el mundo, digamos, utilizan y la evidencia, claramente, ¿no? Documentar la posición nuestra ante la falta de material, esto que decía recién, ¿no? Que si hay un material en falta y eso impacta sobre la curación, bueno, uno deja registrado que lo solicita, que lo indica, que busca una alternativa ante la ausencia de ese material. Mantener en la historia clínica, lo que decíamos recién, los registros específicos de las lesiones y los registros fotográficos. No ser complaciente. ¿A qué se refiere ser complaciente? Se refiere a que nos ha pasado que cuando vamos a un domicilio, vamos a poner la situación ideal, llegamos, primera vez, evaluamos el riesgo, ¿sí? Con una escala de valoración. Les aclaro que cuando hablamos de valoración del riesgo hoy, se considera efectivo cuando se combinan las dos cosas. Cuando yo aplico una escala, como puede ser la escala de Braden o la de Norton, las que están justamente avaladas, pero tiene que acompañar del juicio que hagamos nosotros profesional, sea el enfermero, sea el médico, no sirven por separado. Entonces hay que puntuar y hay que valorar y hay que acotar si hay algo más que agregar, digamos, a esa valoración del riesgo.
porque puede ser una paciente que no tenga en riesgo en sí, pero tiene una mala cuidadora, y eso la escala quizás no me lo va a informar. Yo tengo que informar que quizás por la escala no tiene alto riesgo, pero sí tiene un cuidador que no acompaña. Entonces es importante el juicio de las dos cosas. Entonces, llego a la casa, detecto el riesgo, educo, le digo al hijo, tiene que tener un colchón de aire, tiene que rotarse, le tiene que cambiar las sábanas con frecuencia, bueno, todo lo que ya sabemos que no vamos a repasar hoy. Y cuando vuelvo a la semana, hay un colchón de aire que está funcionando mal, y le digo, mire, este colchón de aire no está funcionando bien, tiene que cambiarlo o tiene que llamar a que lo reparen. Y lo dejo registrado en la historia clínica, concurro al domicilio, dentro de las medidas de prevención, se está incumpliendo con lo del colchón porque tenía una avería, bueno, lo que fuere. Vuelvo a la semana, el hijo no cambió el colchón. Y empieza a decirme, no, lo que pasa es que esta semana tuve una semana de locos y quedé, que voy la semana que viene, que... Y cuando vuelvo me dice, no, fui, no pude ir, en realidad me dijeron que lo tengo que pagar y yo ahora no lo puedo pagar. Bueno, todo eso, obviamente que hay que tratar de revertirlo, pero uno tiene que documentarlo. No puede ser cómplice y complaciente en eso. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra responsabilidad. Yo estoy impartiendo la indicación, tengo que registrarlo, y si hay un incumplimiento en el entorno, sea por el colchón de aire, sea porque la cuidadora no es eficiente, sea porque la institución donde está el paciente no cumple con los cuidados que se imparten y que se recomiendan para ese fin, yo tengo que registrarlo y cada vez que voy, dejarlo en claro, tratar de revertirlo, ¿sí? Examinar las políticas y los procedimientos que rigen el cuidado de las úlceras por presión, bueno, estar actualizados, eso nosotros, esperen un segundito, voy a silenciar el celular porque están entrando llamados y ahí está. Entonces, bueno, no sé qué es, ahí está. Y esto es comunicarse constante y frecuentemente con los pacientes con respecto a los objetivos de la atención. Esto es lo que hablábamos antes. Yo tengo que ir explicándole por qué van ocurriendo las cosas que ocurren, ¿sí? ¿Qué esperamos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué puede estar en ese momento afectando la evolución? ¿Cuándo decidimos ya no curar de una manera y recurrir a, por ejemplo, un tratamiento paliativo? ¿Por qué yo no indico una escarectomía quirúrgica? Eso genera mucha demanda, ¿sí? De repente la acusación de que vino un médico y me indicó que tenía que escarectomizarlo y en el hospital no lo hicieron, o vino un plástico que contraté que me indicó que había que llevarlo al hospital para hacer una escarectomía y no le hicieron. Bueno, en esto me quiero detener. Los pedidos de escarectomía son cada vez mayores, ¿sí? Y realmente no estamos viendo integralmente al paciente, ¿sí? Son lesiones que van a superar, van a seguir más allá del paciente, y que cuando uno, digamos, indica ese procedimiento que es cruento, que es invasivo, que implica trasladar al paciente para que a las 48 horas probablemente esté igual o peor, peor digo porque cuando todos sabemos que las escarectomías quirúrgicas son procedimientos no selectivos, o sea que cuando yo remuevo también parte de tejido sano, llevo conmigo probablemente terminales de arteriales y me llevo también la irrigación de la perilesión, entonces se puede profundizar la necrosis, se puede agravar. Entonces, lo que quiero decir es que el criterio de esa remoción quirúrgica tiene que ser la mejoría del paciente. Si yo sé que eso no va a ocurrir, tengo que explicarle al familiar que no tiene sentido, que es encarnizamiento, que probablemente esté peor, que lo único que voy a lograr es incomodarlo, llevarlo a un quirófano, trasladarlo con todo lo que eso implica, y que no escarectomizarlo quirúrgicamente no significa que no estoy haciendo nada por el paciente, porque voy a controlar los síntomas, porque no va a tener dolor, porque lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer de una manera química, o lo voy a hacer de una manera enzimática, o lo voy a hacer de otras opciones que no sean agresivas y que no hagan sufrir al paciente.
Eso da tranquilidad, eso baja la conflictividad, eso hace que uno lo registre y que fundamente la negativa, y entonces eso baja también el riesgo, ¿sí? Volvemos a las recomendaciones. Bueno, documentar de manera integral esto que decíamos recién, ¿no? Centrada en el paciente, no en la herida, ¿sí? Documentar que hay un mal cuidado, darme cuenta que el paciente está desnutrido, darme cuenta que tengo que mejorar otras condiciones, que es un paciente irrevascularizable y que entonces si no voy a poder hacer una cirugía de revascularización para ese tejido, probablemente la evolución sea mala. Tengo que verlo integralmente y registrarlo, ¿sí? Y obviamente educar de manera continua, eso siempre. Bien, la pregunta es, ¿nuestra sección cuenta con los recursos para el correcto abordaje de este gran problema médico, ético y legal? Yo diría que nos sobra. Miren qué agrandada que estoy. Yo creo que nos sobra. No nos damos cuenta, pero cuando uno se pone a evaluar todas estas exigencias que nos imparten desde las guías y las recomendaciones, nosotros tenemos eso y más, ¿sí? En el hospital tenemos un procedimiento institucional para el abordaje de estas lesiones, que resultó de la labor de 3 servicios. Tenemos una unidad de heridas, tenemos circuitos de rápida atención con especialidades que están más relacionadas con el problema, como dermatología, traumatología, plástica. Tenemos capacitación continua, ustedes tienen clases, talleres, becas a cursos de posgrado para el abordaje de heridas. Más o menos estamos en un promedio entre 5 y 8 becas anuales de médicos que quieren capacitarse. Tenemos una ficha de registro en la historia clínica que no se usa pero existe, y que vamos a hablar también de eso. Y tenemos además un equipo sociosanitario que trabaja en la educación de los cuidados, o sea, de estos cuidadores formales e informales en el domicilio, y que además también nos reportan situaciones de riesgo y nos reportan pacientes que ya están teniendo una lesión y que de repente no fueran documentadas ni avisadas. Entonces, por eso digo que casi nos sobraría. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que, a pesar de que existe todo esto, realmente notamos que no todas las recomendaciones que mencionamos recién se cumplen. Menciono nada más que el procedimiento institucional, que lo estamos actualizando porque nos quedó chiquito, vamos a agregar tratamiento de heridas tumorales, estamos también trabajando en tratamiento de las lesiones, las dermatitis asociadas a incontinencia, de los scalps, ¿sí? Que son todas lesiones que también acompañan a la dependencia, estamos completando eso para subir y actualizar este procedimiento, pero lo tienen en las bases del conocimiento, en las guías clínicas de la historia clínica. Tenemos una unidad de heridas de la sección que tiene como objetivo brindar de manera segura cuidados multidisciplinarios que cumplan con estándares internacionales de calidad, y acá vemos a todos sus integrantes. Hago un alto en la unidad de heridas y de sus funciones para dejar claro a quién recurrir en cada situación, pero básicamente hay 3 labores que tiene la unidad hoy por lo menos, con lo acotado que somos, o sea, con los pocos que somos y con lo mucho que hay para trabajar. Tenemos básicamente la casilla de correos de heridas, que la responden la doctora Gisela Orrego y el doctor Zubrick, que está creada básicamente para indicar curaciones de aquellas lesiones de paciente a cargo de empresas tercerizadas. Pero vamos a ver ahora que también tiene reservada para los médicos del hospital italiano también algunas funciones. Después tenemos lo que es el circuito para el reporte de las imágenes y la planilla de registro, que tenemos que cumplir y que también depende de la unidad de heridas. O sea, para que esta unidad de heridas funcione y para que el registro sea igual para los pacientes que están a cargo de empresa y para nuestros pacientes que están a cargo de médicos del hospital sean iguales, se debe cumplir con ese circuito. Es el que permanentemente yo insisto, corrijo, les pido que cumplan con lo que dice el circuito, porque muchas veces la indicación, los tiempos, los registros, los reportes de imágenes se incumplen. Y después tenemos una labor enorme que hace la licenciada Marcela Gómez, enorme, que es la supervisión de los reclamos, de las indicaciones, las recomendaciones para las indicaciones de médicos nuestros y tercerizados. Esto lo hace la licenciada, yo la acompaño
no solamente discutimos las indicaciones, sino que también abordamos las que son las que requieren visitas en domicilio. Bien, la casilla de correo, como dije, no voy a mencionar, las dejo para que las tengan, pero no vamos a hablar de cuántas cosas hace para los pacientes que son a través de empresa, pero sí voy a mencionar las que ustedes también gozan, que son todos los circuitos de escarectomía quirúrgicas, los centraliza la casilla de correo de medicina domiciliaria, responde a consultas de los médicos de la sección que recientemente ingresaron y que no están capacitados todavía en heridas, orienta a los médicos de la sección sobre conductas recomendadas, sí, en pacientes con mala evolución de sus heridas o heridas complejas, o sea, aquellos médicos que sí tienen capacitación en heridas, pero tienen pacientes que evolucionaron mal o que tienen una herida muy compleja, saben que cuenta con consulta de la casilla, así que esas tres son como las funciones más importantes en lo que, digamos, respecta a la ayuda y al soporte que hace con los médicos del hospital, de la sección, obviamente, ¿no? Bien, esperen que pasamos, se trabó. ¿Cuáles no son funciones de la casilla? Esto también lo quiero mencionar. O sea, toda situación de conflicto con la familia que no requiere la opinión de un experto, ¿sí? Porque, bueno, están reclamando insumos que están por fuera de las indicaciones formales, o porque se niegan a recibir la indicación de la unidad, o lo que es nuestro procedimiento, porque intervienen terceros, o porque hay acopio de materiales innecesarios. Son todas situaciones que en realidad tienen que trabajar los mismos médicos eventualmente con su coordinador, porque no son temas que la casilla o la unidad pueda aportar algo más diferente. No, son problemáticas universales, digamos. Las adecuaciones terapéuticas en las aquellas lesiones por presión que justamente son secundarias a diagnósticos de situación de terminalidad. Eso tampoco tenemos que intervenir nosotros, porque eso tiene que ver con la mirada integrada del paciente, donde en realidad la lesión por presión es algo más, y que entonces tanto el médico, en trabajando con su coordinador, tienen que explicarle a la familia que son parte del deterioro, en ese caso sí, y obviamente dar su opinión con respecto al tratamiento, cómo controlar esos síntomas que van apareciendo y que tenemos que controlar, pero no tiene que intervenir la casilla ni la unidad. Los rechazos de escarectomías, como mencionábamos recién, cuando realmente el paciente no reúne criterios para ir a escarectomizarse quirúrgicamente por el ensañamiento y porque los resultados son negativos, ¿no? Es ahí el médico el que tiene que transmitirle el porqué. Tampoco tendría que intervenir la casilla ni ninguno de la unidad explicándole esto al familiar, porque también es un problema que se desprende de la evaluación integral y de la terminalidad y de la adecuación terapéutica del paciente. Y por último, todas las indicaciones que son de baja complejidad o mediana complejidad, de pacientes que están a cargo de médicos, que ya hace años que están en la sección y que tienen todos los elementos para poder indicar y capacitarse en heridas, tampoco corresponde que lo haga la casilla. Está claro eso, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la casilla, bueno, puede absorber todas las demandas de los pacientes que tienen heridas y en realidad no lo es. Recuerden que nace específica y exclusivamente para dar respuesta a pacientes que están a cargo de médicos que están a través de empresas y que no son parte quizás de la capacitación que nosotros damos dentro de la sección. Bien, vamos, no sé por qué se traba, ahí vamos. Quiero destacar dentro de la unidad de heridas, ¿sí?, la labor de la licenciada Marcela Gómez, y quiero también un poco aprovechar para ponerlos en conocimiento a todos los que van recibiendo día a día mails con recomendaciones, con correcciones, con sugerencias por parte de la licenciada, para que sepan que es experta en heridas, ¿sí? Ahora en un ratito va a hablar ella y vamos a hablar de estas correcciones que hacemos, pero que cuenten con la licenciada, porque cuando ella recomienda o sugiere un cambio en una indicación, muchas veces no tiene respuesta, y esto obviamente yo lo compruebo porque conjuntamente abordamos esa problemática. Entonces es importante esa comunicación, es importante responder, bueno, voy a hacer esta prescripción, o no entendí, o
te parece tal cosa, te parece tal otra, pero no el no responder, ¿sí? O sea, hay una indicación, hay una sugerencia, aprovéchenla, es para la ayuda, es para la mejora del paciente, es un recurso que no tienen muchas instituciones no lo tienen. Entonces, tenemos que aprovecharlo y tenemos que ser consecuentes con esto y dar respuesta, ¿sí? Ella hace evaluaciones en terreno de los pacientes que tienen mala evolución, que tienen alta conflictividad y donde hay amenaza de judicialización. O sea que además se toma la molestia de ir, de evaluar, de ver qué está pasando, de llevar un poco tranquilidad a partir de una evaluación integrada de la situación y tenemos documentado cuántas situaciones de judicialización y amenazas desactivó. Así que quiero destacarlo porque es un recurso que también con el que cuenta la unidad de heridas. Bien, vamos terminando esta parte. Esto yo se los voy a dejar, esto lo tendrían que saber, no es nada nuevo, pero ustedes tienen que saber los tiempos, la vigencia de las indicaciones, tienen que saber que cada vez que no indican y dejan que se venza una indicación, se caen los insumos, se cae la enfermería, el paciente, retroceden los avances que hemos logrado con la buena curación. Cada vez que se incumplen esto que estuvimos ya mencionando, es un riesgo para ustedes, pero además es en parte es un acto negligente hacia el paciente. Nosotros necesitamos que cada 15 días se reevalúe la situación de la herida, que realmente si hay que cambiar las indicaciones se cambien, que las indicaciones tengan siempre fecha de vencimiento y no superen los 30 días, y que esos 30 días nos alcancen ya con la renovación y no con tener que mandarles un mail diciendo, doctor, paciente sin indicaciones, doctor, indicaciones vencidas. No podemos seguir en este primer paso que es el principal y que todo lo otro no tiene sentido si no cumplimos con esto primero. Se los dejo, repásenlo, es lo de siempre, no hay nada nuevo, no son tantas cosas y necesitamos que realmente adhieran a estas recomendaciones. Acá un alto también hacia nuestros enfermeros que trabajan duramente en el domicilio y muchas veces si ese trabajo duro que hacen, arduo que hacen, no se traduce en el registro, es como si no existiera. Y esto es como empoderarlos. Necesitamos que ustedes, esa labor, ese gran trabajo que hacen en el domicilio, quede documentado, que reporten la imagen, que tomen fotos. Sabemos que a veces están apurados, que no todos los días se puede, sabemos que a veces el celular que tienen no es el de la última generación, no importa, lo importante es que ese trabajo que hacen, esa curación bien hecha, quede documentada, registremos, que envíen a la casilla si quieren hacer una sugerencia, si ustedes ven que hay algún cambio, lo hacen muchos, acá están presentes muchos de los que permanentemente mandan sugerencias o comentan alguna situación, pero necesitamos que lo hagamos todos. Entonces, si quieren cambiar una indicación, si sugieren un nuevo producto o un cambio de frecuencia o lo que fuere, tienen la casilla para sugerirlo, ¿sí? Hay que comunicarse, tenemos que trabajar en equipo. El resultado surge de un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y el rol del enfermero en este problema es fundamental, fundamental. Esto lo menciono, no lo vamos a desarrollar hoy, pero pocos saben que nosotros contamos dentro de la historia clínica nuestra, dentro de las fichas, con la ficha de heridas. La ficha de heridas es una ficha que si uno la despliega y va completando cada uno de los ítems que son autocompletables, o sea, yo puse un ejemplo acá donde desplegué tipo de tejido y me da las opciones si es herida resuelta, si es epitelial, si hay granulación, si hay esfacelo o es necrótico. Y así con cada uno. Ubicación va a decir trocanteria derecha, trocanteria izquierda, y así sucesivamente. El grado 1, 2, 3, 4. Y así cada uno de los ítems, si uno lo completa, ¿sí? Automáticamente calcula la escala de Push, que es el único indicador de evolución de herida, ¿sí? Que se
que está aceptado y que es universal, digamos, hasta este momento por lo menos, para que nos indique si la herida va evolucionando bien o va evolucionando mal. Esta ficha existe hace fácil 4 o 5 años, pero no la usamos. Y también debo decir que si la vamos a usar, la tenemos que usar siempre. Porque eso sí, usarla una vez y que después la indicación no figure, no chequeemos si mejoró, empeoró, si cambió el exudado, si el grado también se modificó, si se infectó, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, en otra oportunidad, vamos a hacer un tallercito pronto extraoficial para que aquellos que quieran participen. Vamos a trabajar sobre esta ficha, vamos a dar las definiciones de cada una de las cosas que contenga la ficha para que no tengan dudas, o sea, cómo evaluamos el tamaño, cómo evaluamos el exudado, cómo evaluamos el tejido perilesional, para que ustedes conozcan las definiciones y puedan y tengan las herramientas para completarlas. Bien, ahora hasta acá hablamos de lo que desde lo legal no se recomienda y sí se recomienda. En esta segunda parte, que queremos que sea un poquito más práctica y ya más médica, ya no tanto del riesgo legal por el registro y lo que estuvimos mencionando, sino sobre prácticas que están desaconsejadas, vamos a mencionar rápidamente, quiero ver cómo venimos con la hora. Vamos bien. Rápidamente vamos a mencionar qué prácticas están totalmente desaconsejadas con este objetivo que es ante todo no dañar y que es uno de los pilares justamente de la biótica moderna y que aparte apunta a la seguridad del paciente. Entonces, para empezar, no tenemos que usar ninguno de estos jabones cuando higienizan al paciente. No se recomiendan ni el jabón blanco, ni la iodopovidona, ni la glicerina, ni el detocador, sino sabemos que el jabón que se recomienda es el jabón humectante, el cremoso, y no otros que son los antibacterianos y toda esa serie de variables en jabones. Después, también sabemos que no se deben usar estos tipos de rodetes para la prevención, están completamente desaconsejados, aumentan la presión en la zona de apoyo, como vemos acá en este dibujito, los siguen indicando, los seguimos viendo, y esto los menciono porque estas cosas también impactan sobre el riesgo, porque si uno indica algo que está en todas las guías desaconsejado, también va a aumentar el riesgo. Es irresponsable, o sea, está cumpliendo con esto de no actualizarse y no tener protocolos actualizados de la prevención. Van a encontrar que se lo dicen, en vez de rodetes, en otras publicaciones se le dicen donas, porque tiene justamente el aspecto de las donas americanas, pero no se usan. Después tenemos, bueno, no usar ningún otro tipo o sea, de materiales de prevención que no tengan evidencia, ¿no? Que no haya evidencia de que sirva. Entonces, estos guantecitos llenos de agua, que aparentemente dicen que sirven, pero bueno, la evidencia no muestra eso, el corderito, evitarlos. No masajear las zonas de resaltos o prominencias óseas, eso no se hace, tampoco está aconsejado, eso tienen que educar al entorno en que esta práctica es incorrecta. Seguimos y ahí vamos. Algo importante, no aplicar sobre la piel productos que contengan alcohol dentro de su contenido, de su composición, ¿no? O sea, no soluciones, no colonias, nada que tenga alcohol porque eso sí daña la piel. No incorporar o elevar la cabecera, ¿sí? Ni situar al paciente en el decúbito lateral con una inclinación mayor a 30 grados. Eso favorece la cizalla, que es uno de los 3 mecanismos que generan la úlcera por presión, así que también está desaconsejado. No arrastrar, ¿sí?, al paciente cuando lo tienen que reposicionar o transferirlo de una superficie a otra, ni tampoco tratar de retirar el pañal traccionando, así como hacia afuera, tirando, tironeando, en vez de rotar al paciente como corresponde y retirar el pañal, no hacer este movimiento porque la piel delicada, ¿sí?, en eso sería más la fricción
lo que se afectaría, que es otro de los 3 mecanismos, o sea, la presión, la fricción y la cizalla. En este caso la fricción es la que se activaría como movimiento que daña la piel. Obviamente no apoyar al paciente directamente sobre ningún tipo de dispositivo, esto a veces no se tiene en cuenta, pero la sonda, como vemos en estas imágenes, o las ondas de gastrostomía, o mismo los elásticos para las máscaras que pueden lastimar el pabellón auricular. Bueno, todo lo que sean dispositivos tienen que no lastimar la piel y estar atentos a que no rocen y no generen este daño. Después tenemos, bueno, cuando tenemos que retirar, esto lo vamos a ver ahora, lo va a mencionar Marcela, cuando tenemos que retirar restos de cremas o pomadas que tienen óxido de zinc, no usar el agua, ¿sí? Vamos a ver que se recomienda el óleo calcáreo, porque obviamente es imposible retirarlo con agua y eso hace que dañemos en el intento a la piel. Las teladhesivas, obviamente, en pieles frágiles no hay que utilizarlas. Esto es muy importante para aquellos que hacen medicinas alternativas, que usar productos alimentarios como la miel, el yogur, los aceites, que no estén certificados como productos sanitarios, no deben usarse. Eso también es una causa enorme de demandas y de denuncias cuando algún familiar se entera que el médico le indicó poner miel comestible o productos como el aceite de oliva, que si bien hay trabajos, ahora recientemente salió en España un grupo que utilizó, en vez de ácidos grasos hiperoxigenados, aceite de oliva, con buenos resultados, pero es un trabajo, uno solo, con un nene muy chiquito, con lo cual no podemos tomarlo como una recomendación ya con una evidencia que nos avale a poder indicarlo. Entonces, no se deben utilizar este tipo de productos que la evidencia no muestra que son efectivos y que no estén certificados como productos sanitarios. Y creo que es la última esta. Y acá paramos, dejo de compartir, hacemos un alto y ya le damos lugar en un ratito a la licenciada para que hable en su momento. No sé si hay algunas preguntas ahora, si no son muchas, porque no queremos... tenemos... En el chat hay una consulta sobre si hay demandas judiciales por escaras en la Argentina y también la licenciada Pizzalis destaca algo muy importante que es la importancia de dar intervención al equipo sociosanitario como una de las medidas que el médico puede realizar al detectar un entorno de cuidados inapropiado. No olvidarse de involucrar al equipo sociosanitario, porque omitir eso en un entorno inapropiado para la prevención de escaras sería omitir un recurso que el hospital tiene. Entonces, si uno tiene el recurso, tiene que demostrar que lo utilizó, que hizo el esfuerzo de utilizarlo, ¿no? Más allá de que después el entorno se logre mejorar o no. Y lo de las demandas en Argentina, que yo sé que hay varias demandas en Argentina, pero vos tal vez querés comentar algo. Ahora voy a comentar. Lo que dice Alicia es un poco lo que mencionamos antes de que nos sobra, en el buen sentido, ¿no? Que nos sobra recurso, que nosotros tenemos que saber que contamos con ese recurso. Y como dice Alicia, si contamos con ese recurso, debemos utilizarlo, porque cuando hablamos de responsabilidad, justamente es esto, es saber que todo aquello que está a mi alcance, lo intenté, lo hice, lo indiqué y lo recomendé. Entonces, la realidad es que si hacemos una evaluación del riesgo del gran número de pacientes que tenemos, casi de la mano va alto riesgo, ¿sí?, de desarrollar úlceras por presión con la necesidad de intervención del equipo sociosanitario. Porque lamentablemente la realidad que tenemos en nuestro país es que la relación entre la demanda del paciente y la ayuda y el recurso humano que tenemos en el domicilio generalmente es desproporcionada.
¿sí? O tenemos pacientes con mucha dependencia, con mucho peso, y una cuidadora sola que hace todo tipo de trabajo y que además es menudita y que solita no puede rotarlo. Entonces, eso es casi una constante en nuestros domicilios, con lo cual yo diría que entra el paciente, ¿sí? Apenas entra, debo incorporar dentro de esta evaluación multidimensional que hacemos inicialmente la valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión por la escala que elijamos, que seguimos usando la de Braden, y a través de nuestro juicio, e inmediatamente dar intervención al equipo sociosanitario, según resulte de esa evaluación. En el 90% de los casos creo que va a ser necesario intervenirnos, o sea, nos va a dar, creo que esa relación. Con respecto a demandas judiciales, sí las hay. Lo que no hay son demandas, yo por lo menos no encontré, que hayan sentencias penales. O sea, las demandas en nuestro país y en la mayoría del mundo, en realidad en el Reino Unido hay una sentencia penal con indicación de 4 años de prisión, porque se constató, o sea, el rótulo era homicidio y hubo una serie de irresponsabilidades cometidas por era un centro además especializado en heridas, con lo cual todo fue en contra, pero no hay sentencias penales, o sea que se llegue al punto de que esa negligencia o nuestro no accionar termine en la muerte con intención o con dolo, ¿sí? Entonces, no hay sentencia penal, pero sí hay demandas. Silvana, Sí, perdón. perdóname, no, porque lo que sí es importante es que yo, por ejemplo, en un estudio publicado acá sobre miles de demandas, no de sentencias, el 5% de las demandas sobre atención clínica, saco lo quirúrgico y lo anestésico, eran por úlceras por presión, y era el 5% de las demandas totales, pero muchas terminan en mediaciones, o sea, no hay sentencia, pero hay un Claro. pago económico de la institución para poder conformar a la parte demandante y no llega una sentencia, pero se paga. No, Y pero ese claro, estudio, ahí tenemos que perdón, ese diferenciar. estudio, Sí. sí, dale, dale. No, lo que iba a decir es que tenemos que diferenciar lo que es la demanda civil de la demanda penal. Lo que vos mencionás son demandas civiles. Sí, demandas civiles hay un montón. Y como decís vos, llegan a una mediación, pero el resarcimiento económico es enorme que más de una institución tiene que terminar aceptando. Pero son demandas civiles, entonces. Y después hay otro tipo de demanda que es aquella donde no se llega, casi siempre hay un costo, ¿sí? Por punitorios, por resarcimiento, por un montón de cosas. Pero además hay penalizaciones como retiro de la matrícula, suspensión de matrícula, inhabilitación en determinados centros de salud y que solamente pueden trabajar por ahí en un consultorio ambulatorio. Ahí esa no entra, creo que se llama demanda, no es patrimonial, bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero como que son a la falta, digamos, de cumplimiento de las normas de una institución donde la institución es la que penaliza, no es un abogado, no es el juez, ¿sí? Entonces, son como institucionales, son penas que tienen que ver con el reglamento interno de una institución donde penaliza al profesional, inhabilitándolo y retirándole o inhabilitando su matrícula para trabajar. Después están las demandas civiles, que algunas llegan a sentencia, y cuando llegan a sentencia son cifras mucho mayores, pero muchas, como decís vos, Javier, acuerdan antes, porque, bueno, obviamente prefieren llegar a un acuerdo, porque además también la gente sabe que cuando se indaga un poquito en todas las otras variables que entran en juego en el desarrollo de una lesión por presión, puede llegar hasta el juicio no progresar. Entonces prefieren el acuerdo. Pero en eso hago un hincapié importante, porque, ojo, también no asustarse, porque muchas demandas ahora que están existiendo apuntan, por ejemplo, a que, bueno, si se enteraron que hay, no sé, que
el plasma enriquecido en plaquetas puede ser una buena opción terapéutica para una herida, o por ejemplo, ¿cómo se llama? La ozonoterapia puede mejorar un pie diabético, o el VAC puede ser recomendado. Bueno, muchas demandas tienen que ver con esto, y lo que les respondo a esto, aunque no me hayan hecho la pregunta, es que en tanto y en cuanto no esté documentada que la evidencia existe para ese tipo de patología y para ese tipo de paciente, todas esas demandas caen, no progresan, ¿sí? Así que no teman si no, hay muchos casos donde, por ejemplo, quieren ponerle un VAC a un paciente que está casi terminal, o de repente esto que hablábamos, el plasma enriquecido en plaquetas para un paciente añoso, dependiente, que casi podría decir está ya casi para tener úlceras de Kennedy, y pretenden poner un plasma enriquecido en plaquetas. Entonces, ese tipo de demandas que son civiles son las que se pagan, y hay muchísimas. Eso es muchísimo lo que vemos. Lo que no hay, y vuelvo a decir, son penales. Penales yo acá en el país no encontré ninguna, por lo menos lo que yo busqué, y en el mundo, a pesar de que hay mucha demanda, que esto también, con esto quiero cerrar, a pesar de todo lo que dijimos, hay como todavía en la sociedad y hasta en los mismos juristas, esto es lo que dicen, un concepto de que son parte de la naturaleza, son parte del deterioro general, y por eso hasta los mismos peritos y todos los que intervienen no son tan drásticos en sus fallos, digamos. En Alemania, por ejemplo, que a mí me llamó muchísimo la atención, de todos los países por lo menos que aplican este tipo de protocolos y que tienen guías, como son Estados Unidos, España, el Reino Unido y Alemania, Alemania a la fecha, en los certificados de defunción, cuando existen úlceras por presión, que hasta demostraron que pudieron ser la causa de muerte, pone muerte natural. O sea, es uno de los países que más niega la realidad de la prevención y de la o sea, de la evitabilidad de la úlcera por presión. O sea que hay mucho camino por recorrer. Todavía, digamos que no hay, no empezó la catarata, digamos, de demandas, pero ya vieron las publicidades que les mostré. O sea, ya es algo que en las redes y en los medios es algo común. No, Silvana, Sí, brevemente, no me extiendo. En este estudio que yo encontré sobre un análisis de miles de demandas, lo que dice es que obviamente no se espera desde el sistema judicial que todas las úlceras por presión sean evitables, eso es clarísimo, pero dice como un resumen de ese apartado, de ese capítulo sobre lesiones de la piel, que lo que es importante desde lo legal es poder acreditar que se evaluó adecuadamente el riesgo que presentaba de úlceras por presión al paciente, que se adoptaron las medidas de prevención y que se identificó y trató la úlcera de manera rápida y adecuada. O sea, mientras uno logre acreditar en la historia clínica que se evaluó el riesgo, se adoptaron las medidas preventivas y se trató precoz y adecuadamente la lesión, la responsabilidad es mucho menor y en general esas demandas no prosperan porque hay una demostración de todo esto y se considera que puede haber lesiones inevitables claramente y que no siempre la responsabilidad es del sistema de salud. te agrego algo a eso, Javier. Aún, como decís vos, cuando se pudo demostrar que se hizo todo lo que estaba al alcance, como decíamos, no esperando, no basándonos en el resultado, sino en el proceso, en haber cumplido con todo lo que correspondía y que estaba a nuestro alcance, aún habiéndose demostrado eso y que no hubo omisión de ninguno de los pasos, hoy se insiste en que hay como maneras de decir, se pudo igual haber hecho algo mejor. O sea, aún así, los abogados encuentran maneras de decir, está bien, sí, es verdad que vos cumpliste con todos los pasos, indicaste, se cumplieron los tiempos, hubo un seguimiento, pero podrías haber hecho algo mejor. Y aún ahí, a veces consiguen alguna cosita más para llegar a una negociación. Eso está en uno, yo les voy a compartir, les voy a subir
fundamentalmente hay varios artículos, pero voy a subir dos. Uno es espectacular, que es una revisión que se hizo en el año 2006 de toda la situación global, ¿no? Médica, preventiva, legal. Es español ese trabajo, es como una monografía, es una comunicación extensa, pero que especifica cada una de las situaciones en la terapia intensiva, en pediatría, en internación domiciliaria, en la internación, por ejemplo, en la internación, así como el 29% de las úlceras por presión estaban en medicina domiciliaria, un 12% es en la internación en no áreas cerradas, ¿no? No estamos hablando de áreas críticas, y el 5% de ese 12% se generó en la internación. O sea, toda esta documentación está excelente, y en ese justamente artículo es donde dice, aún así, habiendo podido demostrar que se hizo todo lo correcto, ellos van por más. Dicen, se podría haber hecho algo mejor, porque en este caso, si hubiera hecho tal cosa, los resultados hubiesen sido diferentes. Y siguen litigando. Por eso es tan desigual. O sea, recuerden que en el 2011, en ese estudio, más del 80% de las sentencias estaban a favor del damnificado. Así que sigue siendo una cifra enorme. Evidentemente, o no se cumple con todo, o si se cumple igual, se podría hacer algo mejor. Así que bueno, en resumen, como dijo Javier, acá lo más importante es tener claro, estar capacitados para conocer cuáles son, digamos, los lineamientos de las prescripciones, especialmente en los médicos, porque en el médico recae la indicación, en la mayoría, en casi todos, aún en países donde la enfermería es muy presente, la prescripción y la indicación está a cargo del médico, como así también todo lo que tenga que ver con impartir las directivas para la buena nutrición y para todos los otros elementos que hacen a la mejoría de la herida. Pero lo importante es que se cumpla con cada uno de los pasos que necesitamos cumplir, empezando por las medidas de prevención, el registro y el seguimiento cercano, ¿sí? Los tiempos hay que respetarlos, porque ellos hacen mucho hincapié en que justamente son heridas crónicas que no se hicieron de la noche a la mañana, entonces no se puede uno defender, ¿se entiende? O sea, son lesiones que dieron tiempo a hacer todo y no se hizo. Esto es lo que tenemos que tener claro. Así que bueno, yo ahora, si les parece, voy a dar lugar a Marcela, porque a partir de justamente las correcciones que ella hace constantemente, de varias indicaciones que detecta de nuestros médicos, va a hacer un resumen y va a mencionar cuáles son las más frecuentes y qué cosas no estarían indicadas y cuáles serían las recomendaciones correctas. Así que Marcela, te doy la bienvenida. Yo ahora te comparto la pantalla y bueno, vamos viendo estos casos que... Dan un segundito. Ahí vamos con la primera recomendación. Si querés, podés hacer una introducción, presentarte, comentarle a los Bueno, chicos. sí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la licenciada Marcela Gómez. Hace 14 años que estoy en el equipo de internación domiciliaria y va a ser 2 años que me incorporé al equipo de heridas. Soy diplomada en cura avanzada y cicatrización de heridas y estoy cursando la maestría en cicatrización de heridas en el 2.º año. Y bueno, una de las cosas que quería remarcar, y que bueno, no me diste mucho tiempo, Silvana, en buscarlo, pero sí hay 2 sentencias penales con respecto a úlceras por presión en Argentina, ¿sí? Porque eso lo vi en aspectos legales en la maestría. Ah, qué bien, buenísimo. Sí, no solo lo pagamos con nuestro patrimonio, sino con la cárcel. Entonces, es algo que le tenemos que prestar mucha atención. Y la mirada, digamos, el consenso del abordaje de heridas habla del triángulo de la herida. ¿Qué significa esto? Que lo último que vemos es la lesión. Primero vemos al paciente, después el entorno, o sea, el paciente con su entorno, la piel perilesional y por último la herida.
Cuando yo voy a los domicilios, porque me convocan para ir a ver pacientes que tienen evolución tórpida, porque o sea, presentan diferentes demandas o quejas al servicio, o sea, que llegan directamente al servicio de enfermería. Yo trato primero de evaluar el entorno del paciente, ¿no? Hablo con el familiar, con la cuidadora, si tiene asistencia las 24 horas, cada cuánto se rota, si come, si toma líquidos, porque esto es algo fundamental. Paciente, ya de por sí tenemos pacientes de edad muy avanzada que tienen lesiones asociadas a la dependencia. Entonces, si no tenemos en cuenta que por la propia edad y el envejecimiento uno entra en un catabolismo metabólico donde la absorción es mucho menor, si come poco, difícilmente que cualquier tipo de lesión pueda llegar a cicatrizar. Cuando un paciente con una herida crónica tiene que tener un 20% más de ingesta calórica, proteica y de minerales, zinc, magnesio y otros tantos. Y además un 20% más de líquidos, cosa que sabemos que los adultos mayores tienen inhibidas digamos, el reflejo de la sed. Entonces hay que insistir mucho con eso. Partiendo de ahí, yo trato de hacer un examen exhaustivo de esto primero, ¿no? ¿Cómo lo encuentro? Digamos, en su condición general, en su higiene, cuando son pacientes que permanecen mucho tiempo en la cama, o cuando permanecen mucho tiempo sentados, porque están al cuidado de una persona de la misma edad, y no tienen, por ejemplo, un almohadón viscoelástico en la silla de ruedas, cuando los pañales son cambiados 2 veces por día, es imposible que no aparezca una dermatitis del pañal, es imposible que no aparezca una úlcera por presión. Entonces, siempre les digo lo mismo, si a los bebés los cuidamos con tanta pasión, o sea, usamos los mejores pañales, usamos el óleo calcáreo, la crema de barrera, los adultos mayores, que los pañales no son los mejores porque generalmente se los entrega la obra social y no son los más adecuados. La piel es mucho más frágil, mucho más delicada. Están polimedicamentados, o sea, que ya de por sí incide en el pH, tanto de la orina como en las heces. Entonces, yo los educo que permanentemente, o sea, la higiene, salvo que sea un desborde, que pueden hacerlo con agua y un jabón cremoso adaptado, o sea, que sea lo más parecido al pH nuestro de la piel, que son 2, que son los más económicos, el Nivea y el Dove, tienen que usar óleo calcáreo. O sea, no pueden usar otro tipo de insumo. Y proteger la piel con pastas con óxido de zinc, que son muy económicas. Con respecto a la pasta con óxido de zinc, lo que hay que tener en cuenta es que si indicamos pasta láser, que yo la estoy ahora desaconsejando, ¿por qué? Porque observo lesiones por fricción, porque intentan sacarlo con solución fisiológica o agua o con otras cosas y friccionan. Entonces, la pasta láser se saca únicamente con un aceite, porque la base de la pasta láser es oleosa. Entonces opté por indicar pasta al agua. Entonces no me está generando tantos problemas ni en las zonas de dermatitis ni en las zonas de la piel perilesional. En estas fotos vemos que hay piel denudada. Yo empecé a utilizar el polvo hidrocoloide en la zona de piel denudada y voy a patentar la frase no utilizar la técnica de salero, porque esa es mía, porque a veces utilizan un insumo que es costoso y lo utilizan como si fuera un salero, y no, hay que enseñarles a la cuidadora, a quien esté a cargo del paciente, que solamente hay que colocarse en la yema de los dedos y colocarlo solamente en la piel denudada, no sobre toda la región glútea, toda la región sacra, no.
Todo el resto se coloca una pasta con óxido de zinc. Yo estoy nombrando 2 pastas que son las más económicas, que son preparados magistrales y salen menos que un paquete de cigarrillos. Entonces, esto no lo provee el hospital. Nosotros tenemos que decir a la familia, usted lo tiene que comprar. Dice, a mí no me dijeron nada. Sí, señora, lo tiene que comprar porque esto el hospital no lo provee, le provee todo lo demás. Igual, perdón, quiero hacerte un comentario de último momento, digamos. Justo estuvimos estos días, a partir de esta reunión que vamos a tener, repasando los productos que sí se cubren y que no se cubren. Y en realidad va a haber un concepto nuevo donde algunos productos, como por ejemplo el hidrocoloide en polvo o alguna crema que tenga alguna pasta con óxido de zinc u otros elementos que habitualmente indicamos, se van a cubrir. Lo que sí, se van a cubrir, pero siempre con autorización de la unidad. O sea, la supervisión y la aprobación final de si está bien indicado y si corresponde, lo va a hacer la unidad. De esa manera, nosotros no vamos a estar privados de utilizar algunos productos que sirven y que son muy buenos para nuestros pacientes, pero también con la conciencia y con la responsabilidad de que estén bien indicados y supervisados. Así que es un avance. Ya, digamos, lo que se indica dentro de la indicación de la internación no sería exclusivo de la internación hospitalaria, sino que podría también ser parte de internación domiciliaria, siempre y cuando sea con el control de la unidad. Eso te quería sumar como algo nuevo. No, estaría buenísimo porque a veces les autorizan el Cabilón para prevención de dermatitis cuando es de alto costo, y si pudieran mandar una pasta Lázaro o una pasta al agua, o sea, los costos se reducen un montón. Me parece que por ahí va el camino, ¿no es cierto? Y por otro lado, que cuando la lesión cicatriza, o sea, la dermatitis mejora, no hay que dejar de tener estos mismos cuidados, porque el paciente incontinente va a seguir siendo incontinente y va a seguir usando pañales, y si no se toman estas medidas, va a volver a tener dermatitis a repetición, y muchas veces asociadas a infecciones micóticas, que ya ahí, bueno, ya hay que usar triple cremas, ya se complejiza un poco más. Eso es fundamental la educación en el paciente, eso de parte de enfermería, del médico cuando va y hace las indicaciones, cuando va y lo evalúa al paciente de forma personal, porque a veces también la palabra del médico es como que sigue teniendo mucho más valor que lo que pueda indicar una enfermera. Yo como voy, me presento de otra manera, o sea, me compran todo lo que pido, pero a veces tenemos resistencias en yo pago tal cuota y me tienen que mandar todo. Entonces es un poco esto de trabajar en equipo y que todos tengamos el mismo discurso. ¿Sí? Si quieres puedes pasar de diapositiva, Silvana. Bueno, con respecto a los vendajes, yo lo que observo muchas veces es que se indica o se transcriben indicaciones, por ejemplo, de dermato, de vendajes, pero no están especificados qué tipo de vendaje hay que colocar a un paciente. O sea, ¿cuál es la función? Digamos, sujeción para no colocar una tela adhesiva sobre un scalp, sobre una curación de un scalp. Es un vendaje elástico en una paciente con insuficiencia venosa para disminuir el edema. ¿Cómo se coloca? ¿Cuándo? ¿Cuándo se retira? Porque no es lo mismo un vendaje elástico de largo estiramiento que un vendaje inelástico o de corto estiramiento. Y hay que tener mucho cuidado también cuando se indica un vendaje de corto estiramiento, porque generalmente estos vendajes son indicados para úlceras de tipo arteriales, úlceras mixtas, pero si previamente no tenemos un Doppler y un ITB, es preferible dejarlo sin vendaje y no cometer un acto negligente o una iatrogenia médica, ¿sí?
siempre hay que especificar qué tipo de vendajes y cómo hay que hacerlo. Y hay que enseñarles al familiar, cosa que yo lo aprendí en la maestría y tampoco lo sabía, que los vendajes, que las vendas no se lavan en un lavarropas. O sea, se lavan a mano, con jabón blanco, se secan con toalla y se colocan en una superficie plana para que no pierdan la elasticidad. Porque una venda elástica no dura más de 10 lavados. Y esto es fundamental. Yo no lo sabía, lo aprendí en un taller de vendajes en la maestría. Por otro lado, los pacientes con piel delgada y frágil, nosotros tenemos muchos pacientes con scalps, está totalmente indicado cualquier tipo de adhesivo sobre la piel. No se indican apósitos hidrocoloides, porque además seguramente van a macerar la lesión. No se recomienda los apósitos de poliuretano, el tipo Tegaderm, Novaderm, no. Solamente se hace la curación o con una, por supuesto, en un primer estadio de un scalp, ¿no? Con gasa parafinada o con gasa, con el hidrobás, porque yo hoy por hoy estoy usando más o recomendando más el hidrobás porque tiene alantoína, que es regeneradora del tejido, es cicatrizante, y la gasa parafinada es como que la vaselina se está dejando de usar porque hay estudios que demuestran que usándola en un tiempo prolongado producen taponamiento de la piel, ¿sí? Entonces, y gasas con propóleo la utilizamos cuando ya esa piel o esa lesión, ese scalp, presenta fibrina. ¿Por qué? Porque es debridante, porque es, inhibe, digamos, la placa bacteriana y porque es regeneradora de la piel. Lo tenemos a disposición hace unos meses en el servicio y la verdad que a mí me está dando resultados espectaculares en un montón de lesiones. No solamente en lesiones tipo scalp, sino en lesiones, por ejemplo, como la que vimos en la placa anterior, con denudamiento, y que no llegan a ser dermatitis, sino que son denudamientos de la piel por presión o por otro mecanismo, por fricción, con gasas con propóleos en las zonas glúteas y todo, funcionan muy bien y favorecen muy rápido la cicatrización. Por supuesto, teniendo los cuidados adecuados, todos los cuidados generales que ya mencioné antes. Y a lo que le pongamos, sea gasa vaselinada, hidrobás o propóleo, se le coloca una gasa seca y se hace un vendaje para sujetar 2 vueltitas de una venda y se coloca la tela adhesiva. Nunca colocar tela adhesiva sobre la piel directamente, salvo en casos muy especiales, pero está totalmente desaconsejado, ¿sí? Marce, yo te había hecho una diapo al final que me pediste que te agregue una diapo con scalp. Por eso esta dejé como paciente con piel delgado frágil y ahora al final vamos a repetirlo igual, pero lo hice con Sí, lo que pasa es que no la llegué a ver a esa no, todavía. por eso, yo te la agregué, por eso, no te das problema. Ahí vamos, paso a la otra. Después, bueno, los pacientes que tenemos presencias de biofilm, que sospechamos que tienen biofilm, que son este tipo de lesiones con una fibrina brillante, adherida. Nosotros sabemos que las heridas están todas las heridas están contaminadas, pero la presencia de biofilm son bacterias que están unidas por redes que con la solución fisiológica no alcanza. Necesitamos un surfactante. ¿Qué quiere decir un surfactante? Un detergente. Lo ideal sería el Pronto-Sam, pero bueno, el Pronto-Sam sale 14.000 pesos la botellita de 350 mililitros. Entonces, hoy por hoy no está al alcance de nuestra economía o de la mayoría de nosotros. Entonces, lo que se sugiere es hacer un lavado con clorhexidina al 2% por 15 días, no más de eso, porque la clorhexidina resulta ser citotóxica.
Después hay que enjuagar con agua destilada, no con solución fisiológica, y en lo posible usar sulfacidina de plata, también por un periodo corto de tiempo, no mayor a 15 días, en aerosol. La técnica es colocar en forma, o sea, hacer los disparos en forma oblicua a 2 centímetros de la lesión, que no solo, digamos, barrería con el biofilm, sino que también tiene un efecto debridante. Como la sulfacidina de plata no la cubre internación domiciliaria y es bastante costoso el aerosol, a veces lo que recomendamos es colocar por un tiempo de 15 días, no más que eso tampoco, el Platzul en crema, ¿no es cierto? Una pequeña capa de Platzul, porque no siempre más es mejor. Y siempre nunca olvidarse de proteger la piel lesional, que yo muchas veces veo en las indicaciones como que la piel lesional no está muy tenida en cuenta. Y la piel lesional son los 3-4 centímetros alrededor de la herida, que eso tenemos que tener presente, porque el exudado, si tenemos una herida exudativa, la va a macerar, y la herida se va a agrandar por no tener el cuidado adecuado de esa piel, que necesitamos que esté lo más intacta posible, porque es la que tiene que ir cerrando de los bordes hacia adentro para poder cubrir esa herida. Y otra de las formas también del debridamiento es haciendo un debridamiento con bisturí, también del biofilm, porque uno rompe la cadena de las redes bacterianas que están adheridas, y después se continúa, yo lo he hecho en 2 pacientes y me ha dado muy buen resultado, lavados con clorhexidina, y he continuado o con Platzul o con propóleo. Y han andado muy bien en úlceras venosas. Marce, quiero hacer 3 acotaciones. Sí. Una es que, bueno, como tratamos de que incorporen el producto más que los nombres comerciales, quería aclarar que, bueno, el Prontosan es una biguanida, que justamente es como una especie de antiséptico de la herida, que para las bacterias sería, ellos lo describen como un imán, ¿no? Como si arrancara ese, a veces, no el biofilm, pero sí toda la colonización que tenemos en la herida. El otro tema era que, como dijo Marcela, donde más vemos biofilm, donde las lesiones que más generan biofilm son esas lesiones crónicas exudativas, como las que se producen en las insuficiencias venosas o las lesiones vasculares mixtas. El biofilm va muy de la mano de las lesiones vasculares. Y en tercer lugar, la noticia de que, por ejemplo, el Platzul, la sulfadiazina de plata en aerosol, también sería un candidato a estos productos que vamos a disponer sin que lo tengan que comprar, pero tenemos que chequear desde la unidad que realmente se trata de una lesión con sospecha de biofilm, no para cualquier otro tipo de lesión. Eso quería comentarles. Sí, ahí quiero agregar, contestar una pregunta que hizo el doctor Rizzo. La colagenasa no sirve para combatir el biofilm. No, porque primero uno necesita romper esas redes bacterianas, que lo hace con el surfactante, ¿sí? Y lo que tenemos a disposición es la clorhexidina, ¿sí? Que lo que hacemos es diluirla al 2%, y, o sea, a la mitad, porque la presentación que tenemos es al 4%, lo diluimos a la mitad en agua destilada, y después lavamos bien con agua destilada, porque el agua destilada, la solución fisiológica, el sodio, inhibe la plata. Entonces, no me serviría, no estaría haciendo bien la curación, ¿sí? Y otra cosita que si seguimos con biofilm y ya nos entusiasmamos, es que si puedo les comparto un trabajo que hizo una doctora, ahora no recuerdo exactamente el apellido, pero es del CONICET de Córdoba,
que es un trabajo hermoso para justamente demostrar la efectividad de la sulfadiazina de plata en aerosol sobre el biofilm, donde están marcados con inmunofluorescencia, y está documentado muy lindo ese trabajo, así que si puedo se los comparto también en el drive de esta clase. Una cosita que hago como introductoria a lo que se viene, que es la aclaración de que cuando no teníamos todos los apósitos y los recursos que tenemos hoy, muchos apósitos, algunos apósitos eran como el aloe vera, ¿no? Se indicaba para todo y lo poníamos en todos lados. Lo usamos como apósito primario, como secundario, fundamentalmente el hidrocoloide. Entonces, hoy vamos a corregir algunas de estas cosas. No es que hayamos hecho todo mal hasta hoy, sino que, bueno, a medida que van saliendo trabajos y la experiencia de expertos vaya mostrando que para algunas cosas no sirven, vamos bajándolos de la primera línea y vamos reevaluando su utilización. Por eso van a encontrar, por eso en esta clase queremos actualizar esas indicaciones que son hoy por hoy una de las consultas más frecuentes que tenemos que corregir. Vamos a la próxima, Marce. Sí, bueno, acá vemos pieles eczematosas, perilesionales, como vimos en una fotografía en la placa anterior. En estas pieles utilizamos ácido fucídico con betametasona, o sea, ya utilizamos triples cremas porque con emolientes nada más no las vamos a poder recuperar, y si no recuperamos esa piel perilesional y toda, acá va más allá de la perilesión. Esto se da generalmente en las pacientes con úlceras venosas, con recidivantes, con edemas mal manejados, pacientes con linfedema. Ya ahí tenemos que usar este tipo de cremas, no hay otras, y el cuidado local de la lesión en sí puede seguir con el producto que elijamos, pero la piel perilesional ya no va con pasta con óxido de zinc ni nada de eso, sino que hay que usar una doble crema con ácido fucídico y con betasona que baje toda esa inflamación y recomponga la piel, ¿sí? Perfecto. Algo que Marcela resalta siempre, y que también íbamos a resaltar en esta charla, es que no nos ocupemos solamente de los lechos de las heridas, sino también tener presente que el borde y que la perilesión es fundamental en la evolución positiva de una lesión. Entonces, la maceración, las lesiones eczematosas, las lesiones eritematosas, bueno, todo lo que un poco, si algunos participaron de algunos talleres previos, hemos tratado y que vamos a tratar de repetir este año en algún taller, tenerla en consideración porque es parte de la curación, no es que está disociada. Cuando abordamos al paciente integralmente, lo abordamos por toda su comorbilidad, por su estado nutricional, por su hidratación, por toda su dependencia en la movilidad y los factores de riesgo, pero también vemos el lecho de la herida, el borde y la perilesión. Vamos a la próxima. Ahí está la que te agregué, que es la del scalp. Claro. A ver, repetimos. Bueno, los scalps, cuando uno interviene en las primeras horas, la mejor protección siempre va a ser la piel. Pero cuando llegamos, generalmente ya la piel está, digamos, bastante desvitalizada, tenemos un lecho que es factible que se nos pueda infectar. Entonces, lo que utilizamos es, bueno, cuidamos la perilesión porque al principio son muy exudativos los scalps, y está totalmente contraindicado los apósitos hidrocoloides y los apósitos de poliuretano tipo Tegaderm, porque al retirarlos, o sea, se adhieren y al retirarlos generamos más daño. Son pieles muy debilitadas, frágiles, y podemos producir lo que se llama MARSI, que es otro tipo de lesión, que es por los dispositivos que utilizamos, ¿no es cierto? Los adhesivos que utilizamos. Entonces, fijamos, utilizamos el hidrobás,
la gasa vaselinada o el propóleo, si vemos que hay fibrina, y gasa seca y, por supuesto, venda y para sujetar nada más, ¿sí? Y los cambios son de acuerdo al exudado. Yo siempre digo que las heridas te van indicando, o sea, no hay estrictamente cada 24 o 48 horas, salvo que usemos productos que sabemos que se inactivan, por ejemplo, la colagenasa, el hidrogel, que cada 24 horas sí o sí hay que cambiarlos. Pero si usamos otro tipo de productos, hay que darle tiempo a la herida a que evolucione. ¿No? La herida no hay que tocarla cada rato, o sea, eso no, porque estamos invadiéndola. Entonces tenemos que aprender a ver qué nos dice la herida, a hablar con la herida y a ver qué es lo que quiere la herida en realidad. Y por otro lado, aclarar que el Platzul, la sulfacidina de plata, tiene una estabilidad muy corta, no más de 6 horas. Por eso cuando lo indicamos, lo indica plástica, después de una escarectomía, los cambios son cada 12 horas, porque generalmente los hace el cuidador, el segundo cambio del día, o en un geriátrico, pero en realidad más de 6 horas pierde efectividad la sulfacidina de plata. Perfecto. Marcela, nos faltó la diapositiva del apósito de hidrocoloide como apósito secundario o el hidrocelular. ¿Lo querés comentar? Porque no sé, no encontré la diapositiva o me la olvidé, pero es importantísimo que mencionemos esto también. Me la habías pasado esa como Sí, primera pero no sé, diapositiva. y no sé por qué no está ahora, no la encontré, o me la pasé. No, no Pero la pasaste. Bueno, yo les comentala. comento, o sea, primero tenemos que diferenciar lo que es una dermatitis de una úlcera por presión. La úlcera por presión se presenta como un eritema no blanqueable, ¿sí? Entonces, muchas veces el apósito hidrocoloide está indicado en una dermatitis del pañal, cuando en realidad lo que tenemos es una dermatitis, sino el hidrocoloide es al contrario, lo que tenemos que sacar, o sea, es controlar la humedad. Nosotros no podemos colocar un hidrocoloide que generalmente va a producir mayor dermatitis. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial, la lesión por presión grado 1 es un eritema que no blanquea. Uno apoya el dedo y no se blanquea. Si uno apoya el dedo y se blanquea, quiere decir que fue porque estuvo apoyado un rato en ese lugar, que no es una úlcera por presión. Sí puede ser una lesión o un síntoma, un signo de una futura lesión por presión, y las dermatitis por pañal se producen en forma de mariposa, o sea, son en forma de espejo, y generalmente se producen por incontinencia, ¿no es cierto? Incontinencia urinaria o mixta, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los apósitos hidrocoloides. Aparte, hay estudios que demuestran que todos, la humanidad en sí, es como que está hipersensibilizada. Entonces vemos muchas dermatitis producidas por los apósitos hidrocoloides. Y con respecto a los apósitos, a los FOAM, a los apósitos de poliuretano, que nosotros contamos con los Diataim, con respecto a los hidrocoloides, algo que no quería dejar de mencionar, que no lo usamos como apósito secundario cuando tenemos, por ejemplo, una lesión cavitada en donde utilizamos alginato de calcio. ¿Por qué? Porque tiene mal manejo del exudado. Entonces lo que va a generar es toda una dermatitis en la piel perilesional. No tiene manejo del exudado. Y los apósitos FOAM se podrían utilizar cuando nosotros vemos que por más que insistamos en que si el apósito se satura, el apósito de algodón,
hay que recambiarlo sin tocar la curación original, o sea, el alginato de calcio que está colocado, que se puede cambiar cada 48 horas, pero vemos que el entorno no es favorable, digamos, ahí sí podemos indicar como apósito secundario una FOAM. ¿Por qué? Porque si el apósito de gasa de algodón se satura, va a mantener mojada toda la perilesión. Entonces, cosa que tenemos que tratar de evitar. En cambio, los apósitos FOAM son hidrófugos, o sea que parte del líquido, el exudado que absorben, o sea, se evaporan, se calcula que más o menos un 30%, y la absorción es vertical, no es hacia los costados, por eso tampoco se cortan, y por eso hay que ver bien dónde se indican. Sí, por ejemplo, se podrían indicar en un trocánter, porque va a tener mejor adherencia. Ahora, en un sacro no, porque se va a despegar por la misma anatomía del sacro, de la zona del glúteo, la zona interglútea. Entonces, a veces los cortan y no sirve porque al cortarlo ya la absorción de ese apósito es horizontal, deja de cumplir su función. Entonces estamos utilizando un apósito que es muy costoso y que no nos está dando el resultado que le esperamos porque lo estamos utilizando mal. También en el sacro se ensucian con mucha frecuencia, más que en un trocánter, son zonas que rápidamente con el pañal en el medio se terminan ensuciando. Ahí te puse la diapositiva, Marcela, que también está lo de lesiones postrosas y exudativas, y la que, bueno, que es esta que mencionaste recién, si querés comentarlo. Sí, bueno, Ya lo mencionaste. Una opción, sí, para compactar una herida cavitada, o una herida, o sea, que puede estar expuesta a, digamos, a heces y contaminarse, y que por ahí no nos aseguremos de que lo vayan a cambiar en forma adecuada, y bueno, la herida evolucione mal por falta de, digamos, de continuidad en los cuidados y todo esto. Yo recomiendo el film de poliuretano, que se adapta bien, es poroso, y se adapta bien a cualquier superficie, ¿no es cierto? En los sacros se adapta muy bien. Exacto, y viene en una medida que es de 10 por 25, la más grande, que es bastante grande, o sea que son, claro, dimensiones interesantes. Se puede cortar, entonces uno lo va adaptando de acuerdo a la zona, digamos, anatómica que vayamos a querer proteger. A mí me da mucho resultado. Y después las combinaciones que no se deben hacer, no se combina colagenasa con sulfacilina de plata, la colagenasa con el alginato de calcio tampoco se combina, el hidrogel con el alginato de calcio no se combina porque el alginato de calcio absorbe el hidrogel, salvo de otro, no voy a nombrar marcas, pero uno que queda bien compactado y que uno sabe de hidrogel de bolita, por decirlo de alguna manera, y no se absorbe el alginato de calcio y deja de tener efectividad. Entonces, lo que sí se puede combinar en lesiones cuando tenemos demasiado desfacelo y tenemos debridad, yo opto por el debridamiento cortante, que no es lo mismo que hacer una esterectomía, porque uno es más conservador y va de a poquito sacando tejido desvitalizado. Sí, que eso yo lo hago, voy al domicilio cuando me piden que vaya, pues, si veo que es factible, que se puede, lo hago. Sí se puede combinar el hidrogel con la colagenasa, porque uno potencia el efecto del otro, ¿sí? Ahora, en las lesiones, por ejemplo, en la escara típica, que es esa lesión costrosa, negruzca, dura, adherente, que generalmente encontramos en los talones, lo que más vamos a usar es el hidrogel, porque necesitamos humectar esa lesión, o
la alcoholizamos previamente, entonces muchas veces se desprende, o con un bisturí simplemente a veces hay que sacarla y se desprende sola, que es algo que utilizamos muchos en las lesiones en talones, o si no, utilizamos también Pervinox solución, que también alcoholiza, momifica las lesiones. Y otra cosa que observo y que tenemos que tener mucho cuidado son las lesiones en los miembros inferiores. Eso por ahí me olvidé de decirte, Silvana, pero ya que estamos, lo digo, porque tenemos que tener en cuenta que cuando las lesiones son por presión en los talones, son bilaterales. Generalmente el 90% son bilaterales porque es por presión, por fricción o por cizalla. Cuando tenemos una sola, unilateral, tenemos que estar pensando en que puede haber una obstrucción arterial. Y lo que tenemos que pensar en eso es pedir un Doppler arterial y venoso con un ITB, ¿sí? Porque muchas veces hacen Doppler y no hay ITB, y no sabemos realmente cómo está ese miembro. No hay pulsos palpables, vemos que seguramente por la edad también tienen un compromiso arterial, vascular importante. Entonces, ojo con las lesiones en las falanges también. A veces es preferible no tocar o poner una gasita y nada más y consultar. Consultar a cualquiera. A mí, yo estoy en constante comunicación con Silvana, con Marta, con Flavia y con Gisela Orrego, pero muchos del equipo, o sea, de los médicos me consultan y saben que contesto las 24 horas, los 7 días de la semana. Yo no tengo problema en contestar y de ver las fotos y sugerir algún cambio o sugerir una nueva indicación. Conmigo pueden contar y creo que la mayoría sabe que es así. Explico por qué no es una escarectomía lo más adecuado, porque tenemos que pensar en los criterios de exclusión de las escarectomías. Paciente añoso, paciente desnutrido, paciente que no va a recibir a los cuidados adecuados 24 Marcela se entusiasmó. Ay, Marcela, es que cuando empiezo a hablar no puedo parar. No. Voy a cortarte yo porque quiero que nos quede un ratito para algunas preguntas, además. Pero sí nos debemos el taller conjunto con Marcela y con toda la unidad, así que ahí vamos a hablar. De hecho, terminé hace unos días el documento sobre escarectomías, criterios y rechazos, y dentro de esa misma normativa están las técnicas de alcoholización y uso de Pervinox para el debridamiento no quirúrgico, así que eso lo vamos a actualizar, pero prometo que vamos a armar el taller. Perdón, Marcela, que te corté porque quería que queden algunas preguntitas. No, está bien. Sí. Yo te agradezco enormemente la participación y no sé si quieren en estos últimos minutos hacer alguna pregunta, o Javier, yo no estuve atrás del chat, ¿viste algo que haya que no haya sido respondido? Me parece importante destacar algo que es un comentario que había hecho el doctor Gallo, que la responsabilidad compartida en el aproximadamente 30% de pacientes que atendemos en el geriátrico como domicilio, que él preguntaba sobre las indicaciones de responsabilidad, el registro de las medidas. Bueno, lo que siempre decimos es que lo más importante, en principio, es lo que figura en la historia clínica institucional, en nuestra historia clínica, porque no podemos garantizar la integridad de los registros en los geriátricos. Entonces, la buena práctica siempre sería indicar en el instituto geriátrico todas las medidas preventivas o terapéuticas, pero que siempre, lo que no puede pasar es que falte en nuestra historia clínica. Exacto. Todo el registro, el proceso de evaluación de riesgo, indicación de prevención, indicación de tratamiento, porque ahí la responsabilidad es claramente compartida con el geriátrico, que pasa a ser el entorno, pero nosotros somos corresponsables y no podemos delegar toda la responsabilidad de una lesión al geriátrico si nosotros no registramos lo que había supuestamente que hacer o lo que se estaba haciendo. En eso yo, Javier, quiero sumar que pido la colaboración de enfermería, porque más allá de lo que dice Javier, que es fundamental,
también cuando hay incumplimiento de esa medida de prevención o una indicación, una prescripción que esté incumpliéndose, y el enfermero detecta eso, nos pasa todo el tiempo, que llegan y dicen, no, le habían puesto, no sé, Platzul con azúcar batido, le habían puesto clara de huevo, o no tenía el apósito que tenía indicado porque en el medio alguien se lo cambió. Eso lo tiene que documentar el enfermero, se lo tiene que comunicar al médico y viceversa. Si el médico va, todo ese incumplimiento o esa omisión o el cambio de indicaciones que haga el geriátrico por su cuenta también debe quedar registrado, porque algo que no mencioné, que nosotros hagamos firmar un consentimiento informado de que se van a hacer todas las prácticas correspondientes, etcétera, no es que nos exime, digamos, de otros tipos de compromisos. El registrar y el detectar este tipo de conductas que salen de la norma, del estándar de tratamiento, hay que registrarla y el incumplimiento, además de tratar de modificarlo, ¿no? Pero eso también es importante. No solamente indiqué lo correcto, sino se incumplió, encontré tal tipo de curación, vuelvo a hablar con la directora del geriátrico, insisto con la familia. Todas esas medidas nos protegen y protege al paciente además, a los dos. Quiero no sé si hay otra agregar pregunta. y contestar una pregunta, que si contamos con polvo hidrocoloides desde farmacia, que pregunta Alicia. Sí, contamos con polvo hidrocoloide, no solamente para esto, sino para las dermatitis en las pieles conostomas, ¿sí? En las colostomías, ileostomías, contamos con este producto. Estuvo en falta la semana pasada, que me consultaron con qué podía reemplazarlo, y algo que es muy útil y no es costoso es el Pharmex en polvo, que también es un polvo con óxido de zinc. A diferencia del polvo hidrocoloide, hago esta salvedad, que el polvo hidrocoloide, la bolsa de colostomía adhiere a la piel, el óxido de zinc, el Pharmex no, pero para una dermatitis de pañal sí lo podemos usar. Bueno, Silvana, creo que ha sido una actividad excelente y se aclararon un montón de dudas. No solo se trabajó sobre la prevención y tratamiento en un contexto médico-legal, sino que, bueno, la licenciada Gómez, con toda su experiencia, nos enseñó un montón de cosas que muchas veces, especialmente para los médicos, no son conocidas, no nos forman, no nos capacitan en general en ninguna instancia de nuestra formación, y poder adquirir estos conocimientos en el posgrado es muy importante cuando tenemos este tipo de pacientes, porque en general no tenemos los médicos una formación adecuada en lo que es manejo de heridas complejas. Así que les agradezco mucho y los felicito. Y por mí nada más, Silvana, no sé si vos querés cerrar con algo. En enfermería tampoco tenemos esta formación. Si no hacemos posgrados, tampoco lo tenemos. Por eso también tenemos que educar a los colegas, en mi caso, porque no lo tenemos. Tal cual. Educar a los colegas, en mi caso, porque no tenemos. Tal cual. Yo recién se cortó mi internet, así que me perdí una partecita, pero bueno, nada, quería agradecer la participación y decirles que bueno, vamos a seguir tratando de capacitarlos todo el posible en heridas, y bueno, en lo que se necesite cuenten con la unidad, que tratamos cada día más de agregar servicios y soluciones. Cuenten con la unidad, que tratamos cada día más de agregar servicios. Chao, que sigan bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.